una voz, proclamamos. Nace en San José de Bolívar el 18 de noviembre de 1944, realiza sus estudios primarios en la Escuela Regina de Velázquez, entra al Seminario Santo Tomás de Aquino en el año escolar 1956-1957. Sus estudios filosóficos y teológicos los realiza en el mismo instituto, ordenándose sacerdote el 24 de agosto de 1968, de manos de Monseñor Alejandro Fernández Feo, tercer obispo de esta iglesia local. Recibe el título de abogado en la Universidad Católica del Táchira el 17 de septiembre de 1982, miembro de la Academia de Historia del Táchira desde 1984 y presidente de la misma del 2011 al 2013. Promotor de los distintos hoy municipios autónomos Panamericano y Samuel Darío Maldonado. Ha escrito numerosas obras, entre ellas sobresale la Historia Eclesiástica del Táchira en 6 tomos, 3 libros sobre valores, 7 libros sobre historia regional, Facetas del Libertador en los 200 años de su nacimiento, 2 libros de cooperativismo, 4 novenas a la Virgen, Madre de Dios, 8 libros sobre catequesis, entre ellos los 3 niveles de catequesis de la primera comunión y confirmación y el manual de sacerdotes para las tareas pastorales. Nombrado hijo adoptivo de Coloncito, municipio panamericano, y de Cordero, municipio Andrés Bello. Ha recibido varias condecoraciones, la muy laboriosa Ciudad del Sol, Coloncito, en el municipio panamericano y la Cruz de los 100 años del Colegio de Abogados. En el municipio Samuel Darío Maldonado, con capital La Atendida, recibe la réplica de la llave de la ciudad el 12 de agosto del año 2003 y otras de menor significación. Bienvenido, presbítero Luis Gilberto Santander, con esta tercera conferencia. Buenas tardes. Quiero presentarles los principales hitos de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Introducción. Los responsables de la ejecución del Congreso del Centenario han querido que en el marco de los 100 años de la diócesis, en el primer capítulo, conociendo los inicios del camino, presente el tema, los principales 7 hitos de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Procurando ordenar ideas para satisfacer a quienes han tenido la delicadeza de ofrecerme el tema y a quienes siguen los acontecimientos centenarios, quiero manifestarles la difícil tarea de escoger 7 hitos históricos que resuman la historia gloriosa de nuestra diócesis. Tantos serán los esquemas a presentar cuantas personas intenten hacerlo, simplemente porque es una pregunta muy subjetiva ante tantos acontecimientos dignos de presentar en un momento como este. El otro punto de vista a tomar en cuenta, subordinarse al espacio-tiempo 12 de octubre 1922, 12 de octubre 2022 de la celebración, teniendo la dificultad de que los hechos históricos no vienen solos, sino que están entrelazados unos con otros en el devenir de los tiempos. La diócesis de San Cristóbal hizo llegar a los sacerdotes una encuesta donde debíamos presentar luces, logros, hechos y personajes más significativos. No se ha sabido el resultado, pero seguro serían muy diversas las opiniones presentadas. Personalmente, en Facebook desde hace tiempo presento la historia de la diócesis de San Cristóbal en 3 pilares: parroquias, sacerdotes e instituciones eclesiásticas, queriendo con ello resumir su historia. Y por último, pregunté a mis amigos historiadores y me han hecho llegar los hitos más importantes de la diócesis con el mismo resultado. Esta es la razón por la cual deseo exponer algunos hitos que puedan resumir la historia fascinante de nuestra diócesis, puede que sean 7 o más, indistintamente que sean personajes, acontecimientos, parroquias o instituciones que los encarnen dentro de los 100 años
como tal o fuera de este contexto. 2. Devoción al Santo Cristo y Nuestra Señora de la Consolación. La devoción al Santo Cristo de la Grita y Nuestra Señora de la Consolación de Táriba son temas transversales que llenan la historia del Táchira, tanto en lo civil como eclesiástico. Nuestra historia no sería completa si se quisiera obviar estas dos devociones. El Santo Cristo de la Grita. Para el año 1610, La Grita, un pequeño poblado con casas de construcción muy deficientes en la parte central, un pobre convento de frailes franciscanos, venidos junto con los conquistadores para proclamar a los aldeanos el mensaje de Jesucristo. Un terremoto hace más lúgubre la situación del lugar, dejando una estela de llanto, dolor y ruinas. Los frailes huyen a Tadea, pequeña estancia en lo alto de la montaña, de donde traían las provisiones de verdura para el convento. Un fraile, con el deseo de suavizar en parte el dolor de las gentes, tiene la idea de elaborar una imagen del crucificado que suavizara los tiempos difíciles, tomando en serio los sentimientos religiosos que apaciguan el alma en tiempo de desgracia. El Cristo del rostro sereno aparece en la historia de la Grita para quedarse para siempre. Monseñor Jáuregui resucita la devoción al centrarla en la iglesia matriz del Espíritu Santo de la Grita el 6 de agosto de 1884 y realizándole un bello camerino Monseñor Raúl Méndez Moncada. En el episcopado de Monseñor Mario Moronta Rodríguez se intensifica el culto. Hubo necesidad de construir el santuario en su honor ante las manifestaciones de religiosidad del pueblo cristiano y declararlo Padre y Patrono Protector del Táchira el 6 de agosto del año 2007. Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. Desde el 15 de agosto del año 1600 llega al Táchira la devoción a la Santísima Virgen de la Consolación, según el historiador Fray Fernando Campo del Pozo. En la casa de Antonio Álvarez de Zamora, en la parte de la despensa, había una pequeña tabla con una imagen borrosa de la Virgen. Esta se renueva. Fray Pedro Simón, el año 1627, en sus Noticias Históricas de Venezuela, comenta: la devotísima ermita de Nuestra Señora de Táriba es consuelo de todas aquellas provincias circunvecinas por los milagros y socorro que les ha hecho. ¿Quién nos recuerda a los misioneros agustinos llevando la imagen de la tabla en el paso del río Torbes para evangelizar a los indios táribas? Enarbolan la caña con la bendita imagen de la Santísima Virgen, afirma el padre Ezequiel Arellano, párroco de Táriba, 1872-1893. Conocido es el gesto de devoción y nobleza de Gregorio Jaime de Pastrana, recién nombrado obispo de Santa Marta, Colombia, de regalarle el hermoso relicario que ostenta y fechado del 3 de agosto de 1687. El padre Miguel Ignacio Briceño llega a Táriba el año 1904, inicia el bello templo donde reposa la imagencita de la Consolación. Graciano Gasparini, uno de los mejores arquitectos del país, lleva adelante la remodelación y Monseñor Alejandro Fernández Feo consigue del Papa Bueno, hoy San Juan XXIII, el 23 de octubre de 1959, el breve pontificio de la coronación solemne, realizándola su eminencia Monseñor José Humberto Quintero, primer cardenal de Venezuela, el 12 de marzo de 1967, asistiendo a ese acto unas 200.000 personas. El amor y la devoción a la Santísima Virgen ha sido intensificado en el pontificado de Monseñor Mario Moronta Rodríguez,
con una hermosa peregrinación desde la Catedral de San Cristóbal hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación, participando el obispo, el clero y un mar de fieles devotos que acompañan luego a la solemne festividad cada 15 de agosto. La obra de Monseñor Jesús Manuel Jábrigue Moreno. La historia de la diócesis no podría comprenderse en su plenitud sin haber sido precedida de la eminente y fructuosa obra de Monseñor Jesús Manuel Jábrigue Moreno. Llega la grita de vicario cooperador de la Parroquia del Espíritu Santo, abriendo el Colegio Corazón de Jesús. El colegio, cantera de valiosas promociones que, pasado el tiempo, fueron figuras relevantes del clero de los Andes venezolanos y del Táchira. 54 sacerdotes, muchos de ellos prepararon el terreno a la diócesis de San Cristóbal, creada el 12 de octubre de 1922, en las obras necesarias en los diferentes lugares, abonando la tierra tachirense para que un pastor santo, celoso y sacrificado, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, colocara las bases firmes para gustar de los frutos que hoy cosechamos a los 100 años de su fundación. El mundo secular, de la misma manera, fue inundado de la luz que irradió el Colegio Corazón de Jesús al formar un puñado de hombres en diferentes roles del quehacer humano para desempeñarse a lo largo y ancho de nuestra historia venezolana. Las insignias políticas por pedir la paz y la concordia para el Táchira, en sus diálogos con Cipriano Castro, le llevan al destierro desde que el general llega al poder, mandándolo al castillo San Carlos del Zulia y luego al exilio, muriendo el 6 de mayo de 1905 en la ciudad de Roma. Con ocasión del sesquicentenario de su nacimiento, la editorial Futuro presenta la obra Jábrigue, siglo y medio después, recoge los actos celebrados en los distintos escenarios donde transcurre su extraordinaria vida sacerdotal, presididos y guiados por nuestro cardenal Baltasar Porras Cardoso. Obra fundacional del primer obispo Tomás Antonio San Miguel. En una obra a publicar, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, a través de sus cartas, afirmó: sin equivocarnos en la apreciación, es el pastor apropiado que quiso Dios establecer al frente de la diócesis de San Cristóbal para colocar sus fundamentos, realizarla con sus desvelos y lágrimas, siendo una de las primeras de la República en sus costumbres religiosas, piedad popular y su religiosidad, sus sacerdotes y fieles. El doctor Luis Hernández Contreras, en el prólogo de la misma obra citada: las obras que fueron surgiendo de manos de Monseñor Tomás Antonio San Miguel en la diócesis de San Cristóbal, el Boletín Eclesiástico, el Diario Católico, el Seminario Menor, el Colegio La Salle, el Colegio María Auxiliadora, la atención al asilo de huérfanos San Antonio, la presencia de los padres agustinos recoletos y de los padres redentoristas, las misiones del Alto Apure, fueron logradas a base de tenacidad, perseverancia, obstinación y fortaleza de ánimo que se consumía en su salud ante los logros obtenidos. Estos párrafos son suficientes como abreboca para detenernos ahora en algunas obras que consideramos de gran proyección diocesana, cuando todavía gustamos de sus delicias y logros. El Diario Católico. El 8 de mayo de 1924, Monseñor Tomás Antonio San Miguel presenta en una carta pastoral las razones por las cuales crea el Diario Católico. Entresacamos solo algunas ideas para apreciar sus cualidades excepcionales, su visión y la cultura humanística que poseía, fraguada en los moldes extranjeros, sobre todo los franceses. Obedece el obispo a un acuerdo de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la prensa católica.
Es muy necesario llegar a muchos hogares de nuestra diócesis, especialmente a los más pobres, sin gran esfuerzo, para desmentir tantas calumnias que se dicen de la Iglesia Católica, que difunde la prensa sectaria, que los fieles reciban la doctrina que se expone en la cátedra sagrada, debe ser de circulación diaria y de este esfuerzo encargados los profesores del seminario en cuanto al contenido, porque la parte administrativa queda a cargo de la tipografía diocesana. El primer número sale a ganar las voluntades de los sancristobalenses especialmente y de los tachirenses a partir del 14 de mayo de 1924. El primer administrador, el diácono Domingo Ramón Vivas, sucediéndose varios personajes hasta llegar al padre del doctor Ramón J. Velázquez, profesor de letras clásicas y de vasta cultura, que a su lado estaba el pequeño, llegaría a ser presidente de la República encargado. Quienes más ofrecieron aporte para el Diario Católico, el presbítero Carlos Sánchez Espejo, entre los años 1940 y 46, adquiere una máquina de segunda mano por 30.000 bolívares, y luego Monseñor Nelson Arellano Roa, junto con el obispo diocesano, Monseñor Alejandro Fernández Feo, con la ayuda de los señores obispos de Alemania, con Albeniaz, financian el proyecto de una nueva sede y maquinaria consona con los tiempos. Para el año 1973 se consideraba el sistema Olfes más moderno de América Latina. El 14 de mayo de 1974, un día de gloria para el Diario Católico, desde el presidente de la República hasta la última autoridad de la ciudad estaban presentes con el señor obispo, Monseñor Feo y Monseñor Nelson, celebrando con nueva imagen las bodas de oro del Diario Católico. Ante la muerte de Monseñor Nelson, una larga vida útil dándole calor a la obra, le reemplaza el presbítero Laureano Ballesteros, procurando de crear innovaciones en la presentación del rotativo diocesano con una separata especial Domingo en Familia. Así llega el diario Católico a sus 90 años y el próximo 14 de mayo de 2024 sus 100, ahora en digital, en forma de semanario una vez a la semana. Primero y segundo sínodo diocesano. Monseñor Tomás Antonio San Miguel, ante la creación de la diócesis de San Cristóbal, considera: lo más sano es adecuar la porción del pueblo de Dios confiada a su cuidado, el estado Táchira y el distrito Páez del estado Apure, con capital Periqueras o Guadualito, a las normas universales de la Iglesia, decretando la celebración del primer sínodo en el mes de noviembre de 1935. El decreto referido trae la fecha del 8 de febrero de 1934 y fue celebrado no en la fecha propuesta, sino el 15 de junio del mismo año. Participaron 22 sacerdotes y el fruto de las deliberaciones, los estatutos sinodales promulgados el 18 de junio de 1935. Con ocasión de la celebración de los 70 años del primer sínodo y los 85 de la diócesis, se celebra el segundo sínodo diocesano. Desde el 3 de julio del 2006, la inauguración con una Eucaristía en la Iglesia Catedral, presidida por el obispo diocesano, Monseñor Mario Moronta. El sínodo tuvo 20 sesiones, iniciándose la primera el 10 de junio de 2006 en el Seminario Diocesano y la 20ª el 12 de octubre del 2007. La ceremonia de clausura y la aprobación de 3 libros: el libro del sínodo, estatutos sinodales y el pan trienal, con la presencia del obispo diocesano, obispos invitados, el presbiterio, los religiosos, religiosas y el pueblo de Dios, en el Gimnasio Campeones del 97 en San Cristóbal. Fue una celebración festiva y reflexiva, mirando los desafíos hacia el futuro, los compromisos y líneas de acción a llevar a cabo por la Iglesia diocesana en los próximos años.
Y llegamos al centenario de nuestra diócesis, preparándonos para el tercer sínodo diocesano. Se realizará la apertura el 12 de octubre del año 22, día central del centenario. El Seminario Santo Tomás de Aquino. Seminario Menor. La obra que mayor esfuerzo, dedicación y diplomacia utilizar el obispo Tomás Antonio San Miguel, el seminario, por la sencilla razón, la fecundidad de una diócesis se mide por el número de sacerdotes al servicio de la misión apostólica de Jesucristo. El fin del obispo San Miguel, al asumir la mitra, dotar a la diócesis de un clero ejemplar, y para conseguir el fin debía iniciar la obra del seminario. El primer gesto, ceder un inmueble contiguo al Palacio Episcopal para un colegio seminario, el 12 de diciembre de 1924, estando al frente el presbítero doctor Luis Alejandro Rodríguez. Anuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Felipe Cortesi, el 28 de enero de 1924, en carta enviada por San Miguel, le expresaba: había conversado con los eudistas para estar al frente del seminario, dando la oportunidad de crear uno para las 3 regiones de la provincia eclesiástica: San Cristóbal, Mérida y Maracaibo. Los eudistas respondieron favorablemente el 7 de marzo del mismo año. El seminario se inicia el 2 de febrero de 1925 con el nombre Seminario Conciliar de San Cristóbal. El proyecto del seminario necesitaba de un espacio físico. Compra el señor obispo un terreno en la parte alta de la ciudad llamado La Romerita, iniciándose de inmediato la recolección del material. Aunque se encontraba corto en recursos, el señor le domina sobre la propiedad de la diócesis de un terreno en el municipio de Independencia, Capacho Viejo, llamado El Hato de la Virgen, ofreciéndoselo al general Juan Vicente Gómez, presidente de la República, quien adquiere la propiedad por 70,000 bolívares, el 4 de noviembre de 1928. Los recursos no alcanzan. Se ve en la necesidad de escribir al ministro de Relaciones Interiores, quien le promete una erogación de 1,000 bolívares mensual. De esta manera se termina la obra del seminario, y en carta pastoral a los fieles, incitándoles a la obra del seminario, les dice: la mayor y más grande preocupación de un obispo y la obra más cara a su corazón de padre es indiscutiblemente el seminario. Formar sacerdotes es trabajar por la dilatación del reino de Dios, por el esplendor de la religión, por el engrandecimiento de la patria y el bienestar de los pueblos. El seminario mayor. Los sacerdotes son las manos del obispo, que se alargan hasta los últimos confines de la diócesis para llevar la palabra de consuelo espiritual y la administración de los sacramentos de la Iglesia, y ofreciéndole la ayuda necesaria en el gobierno de la diócesis. Aunque la creación del seminario mayor, según el decir popular, es obra del segundo obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Arias Blanco, utilizando la celebración de los 25 años del seminario para su inauguración, sin embargo, el deseo más grande del primer obispo, Tomás Antonio San Miguel, fue moldear a sus ministros de acuerdo a las necesidades de la grey y a semejanza de Cristo buen pastor, y este trabajo solo podría realizarse con un seminario mayor. La creación de un seminario mayor en Caracas, con el aporte mayoritario del Estado venezolano y dirigido por jesuitas, impedían a la Iglesia Universal promover otras iniciativas del mismo tenor en el territorio nacional. Estando de acuerdo con este planteamiento las autoridades de la Santa Sede y el nuncio de su santidad en Venezuela, Monseñor Felipe Cortesi. Monseñor Tomás Antonio San Miguel toma el liderazgo de la provincia para exigir un seminario mayor
para la filosofía y la teología. En Roma tenía un aliado, el provincial de los eudistas, y quien fervorosamente defendía la idea, haciéndole llegar el siguiente mensaje: venga un obispo a Roma, afirmando con esta frase: solo en Roma se resuelven los problemas de la diócesis. Y San Miguel a los obispos de la provincia les expresa: implementar un seminario mayor no es ningún pecado, es vida o muerte para nuestros seminarios menores. Su último esfuerzo, implorarle al nuevo nuncio, Monseñor Fernando Chento: permítame abrir el seminario mayor, aunque sea con 3 filósofos. A Monseñor Godoy, obispo de Maracaibo, hizo saber las razones, pero el pobre obispo pierde la batalla, aunque hizo un inventario interesante para el momento. Tengo alumnos de filosofía y teología, 1 en Roma, 5 en Pamplona y 20 en Caracas, quienes lideraban el bando contrario a los pensamientos del primer obispo, Tomás Antonio San Miguel, Monseñor Felipe Cortesi, nuncio de su santidad en nuestra patria, y en Roma los cardenales Bisletti y Gasparri, y este sentenciaba: no es bueno destruir un altar para levantar otro. En cristiano significa: no se puede construir seminarios mayores en las regiones en detrimento del Seminario Mayor de Caracas. No se puede luchar contra la autoridad. El obispo San Miguel, perdidas todas las batallas respecto al Seminario Mayor para la diócesis, el 18 de agosto de 1933 manda a sus seminaristas de filosofía para Caracas. Y termina esa tremenda tragedia. Construcción de la imponente sede del seminario en las colinas de Toico. La obra del seminario no se paraliza ante el incremento de seminaristas del menor y del mayor. Monseñor Alejandro Fernández Feo se impone el reto de levantar la majestuosa obra del seminario en las colinas de Toico de Palmira, llegando a ser el primer seminario de América Latina en cuanto a estructuras, realizando la obra la constructora Esvega. Se agrega, después de la majestuosa capilla, en honor al Santo Cristo y Eterno Sacerdote, y luego por intermedio de Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, se construye un nuevo edificio para los seminaristas del Mayor. Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino. La obra, que nace pequeña a los ojos humanos, se agiganta consiguiendo el título de universidad. El 30 de septiembre de 1981 se firma el decreto por el presidente Luis Herrera Campis y refrendado por el ministro de Educación Rafael Hernández Eres, apareciendo en Gaceta Oficial bajo el número 1231. Este es otro logro del tercer obispo del Táchira, Monseñor Alejandro Fernández Feo, que al igual que el anterior lo consagran para siempre en el recuerdo de la diócesis del Táchira y de Venezuela. En el mes de octubre de 1985, el instituto es visitado por el decano de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. El año 1988 se logra el primer acuerdo de afiliación con dicha universidad. Y el año 1991 los estudios de teología se afilian, dando inicio a la licenciatura en educación. En el año 2011, a los 30 años, 25 promociones de licenciados en teología, 13 en educación, mención filosofía, y 9 en educación, mención teología. Universidad Católica del Táchira. La creación de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Táchira. Importante hito en la vida episcopal de Monseñor Alejandro Fernández Feo, la creación de la Universidad Católica para el Táchira. Durante generaciones la región había venido soportando la emigración forzosa de la juventud expulsada hacia otras ciudades de la República y del extranjero, provocando la dispersión de los valores intelectuales que son invalorables
para el progreso de una región. La vieja aspiración de una escuela de derecho, nacida en el salón de lectura, había fenecido, truncando el deseo de muchos de su superación intelectual. Monseñor Alejandro Fernández Feo se lanza con optimismo a la tarea de promocionarla, contando con un grupo selecto de intelectuales y hombres de empresa que le ofrecieron el mejor interesado apoyo. Solo por nombrar algunos, el doctor Ramón J. Velázquez, Aurelio y su hermano Rafael Ferrero Tamayo y el doctor Francisco Ramírez Espejo. Muy buenos amigos tenía el obispo Fernández Feo en Caracas, y pensando en la Universidad de Andrés Bello, inicia las conversaciones con el rector, el padre Carlos Reina y el padre Daniel Baldor, provincial de los jesuitas, quienes aceptaron con entusiasmo la idea planteada, y el 8 de febrero de 1962 se inicia el peregrinar fecundo de esta idea. Las instancias universitarias de la UCAB inician el estudio y las conclusiones favorables llegan al obispo diocesano, encontrándose en visita pastoral el 17 de marzo en la población de Delicias. El ministro de Relaciones Interiores informa de la creación de la Universidad Andrés Bello de Caracas para San Cristóbal. La Universidad Católica Andrés Bello Extensión Táchira fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Universidades, según oficio número 26 del 10 de julio de 1962. Abre la universidad con 3 escuelas: Derecho, Letras y Administración Comercial. Una vez conocida la noticia, se crea la Asociación Civil San Cristóbal, cuyo objeto ofrecer el patronazgo económico para que fuera viable la universidad. La Universidad Católica Andrés Bello Extensión Táchira fue inaugurada solemnemente el 22 de septiembre de 1962 con una gran desfile desde el Palacio Episcopal a la Catedral de la Diócesis, vistiendo las togas universitarias el personal directivo y los profesores. El acto académico de apertura en el Salón de Lectura, con la representación más granada de la sociedad sancristobalense y las autoridades de la UCAB. Las clases se inician en el Salón de Lectura, hoy Ateneo del Táchira, con el padre Pío Bello en Letras, Aurelio Ferrero Tamayo en Derecho y Julio Suárez en Administración Comercial. Al hacer los debidos arreglos a la sede vacante dejada por el seminario diocesano, es ocupado por la Católica del Táchira el año 1982, habiéndose ampliado el espacio entre los años 1977 y 1979 con la construcción moderna llamado pomposamente Edificio Nuevo. Universidad Católica del Táchira. El hecho de tener universidad no significa que se debía bajar la guardia, era necesario conseguir la autonomía. Se comienza a mover las piezas necesarias realizando las correspondientes conversaciones con las autoridades de la Universidad Andrés Bello de Caracas y del Ejecutivo Nacional, llegando el día feliz de la firma del decreto respectivo el 28 de julio de 1982 por el presidente de la República, doctor Luis Herrera Campins. Es designado al prefecto doctor José del Rey Fajardo de rector. No ajeno a este cargo, había ejercido el cargo de vicerrector de la extinta Católica Andrés Bello Extensión Táchira. En la tarde del mismo día se realiza la solemne ceremonia académica en el recinto de la universidad, estando presente el canciller de la República, doctor José Alberto Zambrano Velasco, el ministro de Educación, profesor Felipe Montilla, los ministros de Trabajo y Transporte y Comunicación y de la ministra para la Participación de la Mujer en el Desarrollo de la Nación, doctora Mercedes Pulido de Briceño. Monseñor Pío Bello, obispo de Los Teques, el gobernador del estado, doctor Elena Flores, y demás personalidades. Al discurso del canciller responde Monseñor Fernández Feo con un muy emotivo y de sentimientos muy tachirenses. En el ocaso de mi vida he podido satisfacer
dos grandes anhelos tachirenses: el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino y la Universidad Católica del Táchira. Por ellos he luchado, he sufrido y he soñado lo mejor. Y el Ejecutivo Nacional ha tenido a bien decretarlas, darles vida oficial y respaldarlas. Acción educativa de Monseñor Rafael Arias Blanco. La obra de Monseñor Rafael Arias Blanco todavía perdura en el Táchira. Desde la llegada del 21 de febrero de 1940 fue un incansable catequista, propulsor de la vida parroquial y de la educación de los niños, exigiendo a los párrocos que al lado del templo para orar a Dios debía levantarse una escuela del saber cristiano. En San Cristóbal edita el afamado Catecismo de la Doctrina Cristiana, aplicado religiosamente a los grados de instrucción primaria en dichas escuelas, de acuerdo a unos señalamientos que traía el mismo para cada grado. Su exigencia se hace obra patente en el Colegio Cristo Rey de los Padres Dominicos en San Cristóbal, el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Tárida, el Instituto Corazón de Jesús de la Parroquia del Rosario de San Cristóbal, los colegios Santa Marianita de Jesús en Independencia, Capacho, San Cristóbal y Pregonero, y otras 10 escuelas parroquiales de varones y hembras. Proyecto diocesano Parroquia Participativa, Comunidad de Comunidades. El proyecto Parroquia Participativa, Comunidad de Comunidades se inicia en el año 2000 por Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, buscando aplicar la normativa del Vaticano II para hacer de la diócesis una iglesia en comunión y participación. Junto a dicha innovación diocesana se crearon los consejos pastorales y los consejos económicos parroquiales, los equipos parroquiales de liturgia, catequesis, pastoral social y pastoral familiar, sectorizando las parroquias en comunidades eclesiales de base. Otra innovación aceptada con beneplácito por el clero, la división de la diócesis en vicarías y arciprestazgos, ha sido un elemento motivador y ayuda a la disciplina pastoral y a la promoción de la unidad en la diversidad de nuestras parroquias. Si a 21 años de la aplicación de esta organización diocesana, algunas individualidades han hecho caso omiso, sin embargo ha sido el deseo de la mayoría caminar juntos en la promoción del reino de Dios. Y hoy más interpelados cuando vamos al mundo fascinante de la sinodalidad. Pedido expreso del Papa Francisco a participar en la realización del evento mundial sobre esta materia, en la cual el pueblo de Dios ha de buscar lo que une, y se nos pide implantar el reino de Dios teniendo como norte el bautismo, que congrega a aportar y no dividir, en busca de que el mundo se acerque al Dios amado por muchos, pero desconocido por un grueso considerable de seres humanos. Elevación a basílicas menores, 3 de nuestros templos parroquiales. Consideramos que existen coronas difíciles de obtener, por la sencilla razón que debe haber un extenso recorrido a asumir, unas metas para alcanzar y unas glorias para merecer, aunque las cosas de Dios todo es gracia. Sin embargo, para los seres humanos es agradable escalar montañas, récords mundiales que se deben romper con una puntuación mejor y paraísos llenos de misterios que deseamos alcanzar. Así, la diócesis de San Cristóbal en el gobierno de Monseñor Alejandro Fernández Feo alcanza 2 preseas maravillosas para su diócesis: la elevación a basílica del Templo de Nuestra Señora Consolación y del Santo Cristo de la Grita, y en el episcopado de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, el Templo de San Antonio de Padua en San Antonio del Táchira. Es claro que otros templos son dignos a la vez de tan galardonadas preseas, pero es satisfactorio que 3 de nuestros templos hayan alcanzado tal designación. Basílica Menor de Nuestra Señora de la Consolación. El templo de Nuestra Señora de Consolación había sido remodelado para el año 1956.
Su estructura invitaba al señor obispo diocesano a conseguir de la Santa Sede la elevación a basílica. Monseñor Alejandro Fernández Feo realiza la petición al Papa San Juan XXIII, siendo concedida el 25 de octubre de 1959 por el breve Solatium ad Donationem. El 27 de mayo de 1961 llegan las venerables letras apostólicas y la ejecución del decreto se realiza el 4 de junio de 1961. Pero el 11 de enero de 1960 sucede un lamentable accidente y un incendio produce graves daños parte de la sacristía. Ante el hecho y teniendo la noticia de la elevación a basílica, había que adecuar el lugar santo a tan merecido reconocimiento, buscando para realizar la remodelación al arquitecto Graciano Gasparini, y el lugar santo ya preparado se ejecuta el contenido del breve, elevando el templo parroquial de Nuestra Señora de la Consolación a Basílica Menor el 4 de junio de 1961. Como el 31 de marzo de aquel año celebraba la capital del Estado su cuatricentenario, la elevación a Basílica fue precedida de una hermosa romería de los obispos de Venezuela, llevando la palabra de salutación el señor obispo a tan honradísimos visitantes. Basílica Menor, Templo del Espíritu Santo de la Grita. Todo sucede de manera fortuita, siendo el doctor Iván Pulido Mora, nativo del Táchira, ministro de Hacienda del gobierno de Venezuela, vino a San Cristóbal a firmar un convenio con Colombia. La doctora Noemí Sabín, ministra del gobierno colombiano, fue invitada a visitar la Grita, narrando el estimado ministro la historia y milagros de tan afamada imagen. Y la ministra le manifiesta extrañada cómo aquel lugar no había sido declarado basílica. El ministro Pulido Mora regresa a Caracas y, siendo muy amigo del nuncio apostólico en Venezuela por haber estudiado en Italia, Monseñor Mariani, le comenta lo sucedido, produjo el resultado esperado. Monseñor Alejandro Fernández Feo, tercer obispo de la diócesis, y el presbítero Raúl Méndez Moncada aplauden el adelanto de las conversaciones y se adhieren totalmente a la idea. Se produce una inesperada visita a la Grita. El cardenal Giuseppe Liri, arzobispo de Génova, Italia, Monseñor Giovanni Mariani, nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Giacomo Baravino, acompañándoles Monseñor Alejandro Fernández Feo para observar el templo y la imagen milagrosa del Cristo del rostro sereno, con el fin de recabar la información necesaria. El 6 de marzo de 1977, el señor nuncio viene a la Grita, trae el breve pontificio y, con la presencia de la señora Blanca de Pérez, esposa del presidente Carlos Andrés, el gobernador del estado, doctor Luis Enrique Mogollón, el presidente de la Asamblea Legislativa, Monseñor Alejandro Fernández Feo, Monseñor Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo, y Monseñor José León Roa Chaparro, obispo de Trujillo, el presbiterio Seminario Mayor y fieles devotos, se realiza la solemne proclamación del Templo del Espíritu Santo a Basílica Menor. Basílica Menor de San Antonio de Padua, en San Antonio del Táchira. El señor obispo diocesano, Monseñor Mario del Valle Moronto Rodríguez, desde que asume la diócesis de San Cristóbal, manifiesta al párroco presbítero Luisberto Santander el deseo de que el templo de San Antonio sea uno de los mejores de la diócesis por sus dimensiones en su ventilación y adornos, siendo de estructura de cruz latina, podría llegar a ser basílica menor. Como el interés del obispo era cada vez mayor, el año 2005 el párroco presenta los recaudos pertinentes con la petición y las fotografías necesarias para ser llevada a las instancias respectivas. El 12 de septiembre del 2016 realiza la petición formal y el 25 de marzo del año 2017 el Papa Francisco, a través de un breve pontificio o respecto de la Congregación para el Culto Divino, firmado por el cardenal Robert Sará,
concede tan galardonada presea al templo de San Antonio de Padua en San Antonio del Táchira. El 4 de junio del año 2017, el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, se traslada a San Antonio del Táchira para leer el decreto de la Santa Sede y celebrar la solemne Eucaristía de Acción de Gracias, acompañado del señor obispo diocesano, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, y sacerdotes del presbiterio, asistiendo masivamente el pueblo sanantoñense. Epílogo. Hemos tratado de responder al reto planteado, posiblemente de manera original, al apreciar los incontables hitos que ha alcanzado la diócesis de San Cristóbal en sus 100 años. Es difícil designar un acontecimiento o hecho importantísimo en la historia sin hacer referencia al antes y al después. Espero haber cumplido el deseo de los organizadores del evento del Congreso Centenario en este primer periplo, conociendo los inicios del camino. Y de ustedes, los oyentes, por la paciencia en escucharme. Gracias. Agradecemos al doctor presbítero Luis Gilberto Santander por estos hitos que nos enorgullecen como diócesis. Invitamos a Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.